Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, quédese con nosotros porque la información que le vamos a dar de veras que lo va a sacar de muchos apuros, sobre todo de pleitos familiares, que es lo que sucede a veces. Porque, déjenme decirles, una amiga mía, su mamá, 80 y tantos años la señora, contrae nupcias con un señor un poquito más grande que ella. Resulta que la mamá muere al mes de que se casó, muere y no había hecho testamento. Lo que les estoy contando es una cuestión que de veras sucedió. No había hecho testamento. El señor, el esposo, 90 y tantos, hereda la casa que había comprado la hija para la madre. Entonces, y que estaba a nombre de la mamá, obviamente. Pues a los tantos meses el señor fallece también. ¿Quién cree que se quedó con esa casa? Los hijos del primer matrimonio del señor. Todavía andan en pleito, viendo a ver quién se queda con la casa. Esto sucedió y esto sucede. Pues hoy vamos a hablar del testamento. Estamos en el mes del testamento y hacer un testamento, creo yo, es de lo más fácil y creo yo también salva muchas cuestiones. Para hablar de ello se encuentra con nosotros la doctora María Inés Aragón Salcido. Ella es la directora general de Notarías del Estado. Bienvenida, María Inés. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es una gran oportunidad de estar aquí en este programa para dar una información que nos interesa desde la Dirección General de Notarías. Sí, fíjate que este caso a mí me impactó, la verdad, porque un testamento, para comenzar, no sabemos ni qué es, pues, y no le damos la importancia que realmente tiene. Comencemos por lo primero, ¿qué es un testamento? Sí, yo creo que sí es muy importante que la ciudadanía tenga la idea de lo que es un testamento, porque se habla mucho de lo que son los testamentos, de que si ya lo hiciste o no lo hiciste, o bien del miedo que la persona tiene de hacerlo porque dicen qué tal si se ofrece de inmediato, ¿no? Como todos ustedes saben, el testamento es una decisión personal, unilateral. Es decir, el testamento lo hace una persona que quiere establecer las reglas de lo que va a suceder con sus bienes para después de la muerte. Es decir, el testamento tú lo haces en vida, dices yo tengo esto y quiero que sea para este o para esta, y eso se llevará a cabo una vez que la persona haya fallecido. Quiero precisar algo porque nos han preguntado mucho en la Dirección General de Notarías, porque como bien decías, en septiembre se le denomina Mes del Testamento y es un programa que viene desde hace muchos años en México. Es un programa que inició hace 16 años con la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano, buscando que en este país se redujera el número de conflictos familiares que llegaban a los juzgados precisamente por falta de disposición testamentaria y que lo único que hacía pues era generar conflictos entre las familias, divisiones y demás, y a la hora de la hora pues nadie ganaba. Este programa que tiene 16 años en Sonora lo está implementando la gobernadora Claudia Pavlovich. Ella ha señalado, y como abogada que es, dice, no dejen conflictos, déjenle seguridad a sus familias. La gobernadora le ha puesto mucho interés y en el gobierno del estado, ahorita les voy a explicar la oferta que se está haciendo de orientación a la ciudadanía. Me regreso. ¿Qué es un testamento? Un testamento, como les decía, es decir lo que tú quieres para después de tu muerte, en forma muy sencilla, como bien lo ha señalado. ¿Cómo lo pueden hacer? Y la parte que me interesaba precisar es, mucha gente tiene miedo porque cree que al hacer testamento ya se queda sin bienes. No es así. Cuando tú haces un testamento del diverso tipo que sea, porque hay diversos tipos de testamentos y ahorita les puedo comentar, el testamento no transmite la propiedad de los bienes. Tú puedes hacer el testamento el día de hoy, cambiarlo el día de mañana, el año que viene. Si hoy pusiste a un heredero, el día de mañana puedes cambiar, es decir, no te amarra un testamento, no te amarra la voluntad para siempre. Puedes cambiar cuantas veces, siempre y cuando estés viva. Y en tanto no falte la persona,
¿ella va a seguir viviendo en la casa o Totalmente. va a seguir siendo dueña del rancho o qué sé de yo? todo lo que tenga? Es decir, por eso es bien importante, es una disposición que surte efectos después de la muerte. Eso quiere decir que ahorita hagan con confianza su testamento, porque hay personas, a mí me ha tocado, por ejemplo, cuando ejercía la función notarial, porque ahorita estoy con licencia, que llegaban con un testamento los nietos y decían, oiga, vengo a vender, aquí mi abuela me dice que yo soy el heredero, creyendo que ya podía vender. No, le explicábamos, el hecho de que tú tengas el testamento que tu abuela otorga a tu favor, no significa que tú puedas vender. La primera pregunta que le hacíamos, ¿y tu abuela vive? Sí, sí vive. Sí, pero pues si tu abuela vive, tú no puedes vender y te tendrás que esperar pues hasta que se dé el acontecimiento de la muerte, ¿no? Es que hemos escuchado muchos casos de eso, de que dice, mira, dejó al papá sin casa, en cuanto hizo el testamento lo sacó de la casa, se la quitó, o que un hermano y otro se pelearon por ese bien, pues. Sí, yo creo que aquí deben de tener la confianza suficiente. En cuanto a la decisión, es personal. En el caso de las personas que están casadas, también se presenta mucho ese supuesto. Llegan y quieren hacer en un solo instrumento el testamento de los dos. No se puede. Aunque estén casados, tengan la mejor armonía del mundo, cada uno tiene que hacer su testamento por separado. Es personal. Es personal. Eso quiere decir que solo tú, solamente tú, lo tienes que hacer. ¿Qué se puede testar, María Inés? Bueno, primeramente habría que preguntarnos quiénes tienen la capacidad para hacer testamento. Todas las personas mayores de 16 años. Las personas, y siempre y cuando tengan capacidad jurídica para ello. Las personas que no pueden hacer testamento, obviamente, son aquellas personas que tienen discapacidad. Es decir, aquellas personas que no están con las capacidades suficientes como para otorgar testamento. Y la Pero ley depende es muy de clara. la discapacidad. Dependiendo de la discapacidad, sí, porque por ejemplo los que usamos lentes, finalmente se considera que ya es una discapacidad, ¿no? Pero eso no es una discapacidad jurídica. Puede una persona andar en silla de ruedas porque tener algún problema de locomoción, pero estar perfectamente en su capacidad jurídica, en su capacidad sobre todo psicológica, ¿no? Entonces sí es importante precisar la capacidad para testar. Respecto de qué bienes vas a hablar, las personas muchas veces dicen, es que yo no tengo bienes, en este momento debo mi casa, la estoy pagando con Infonavit. Bueno, sí eres dueño, que no la has terminado de pagar, pero el día de mañana ese bien va a ser tuyo. Entonces puede hacer un testamento sobre ese bien, que es un bien que a futuro lo va a terminar de pagar, o también puede adquirir bienes futuros. ¿Qué sucede si a lo mejor se saca la lotería y obtiene un premio, o recibe alguna herencia, o alguien le hace alguna donación? En fin, parece mentira, pero las personas no se imaginan la posibilidad de tener bienes de esa manera. Entonces hay que decir a quién quieres tú que esos bienes queden después de tu muerte. Comentabas algo que puede suceder, que yo debo mi casa, entonces, pero hice mi testamento para alguno de mis hijos o para alguno de mis parientes, para quien yo quiera. Esa casa ya pasa, al momento de yo faltar, esa casa pasa a ser de quien recibió la herencia, ya sin deuda o con todo y deuda. Bueno, mira, trataste un punto muy interesante. Compraste con Infonavit y aparte tienes tu testamento. En este caso, las personas que compran por medio de un préstamo con Infonavit, en los contratos con Infonavit hay una cláusula especial donde hay un seguro, donde se paga en automático el crédito. Entonces esa casa queda liberada del crédito frente a la institución. Pero tú vas a acudir con un testamento y entonces tendrás que hacer un trámite. Es decir, no pasa en automático la casa, queda pagada en automático, pero no pasa en automático a tu heredero por medio del testamento. Si una persona, como sería el ejemplo que estás mencionando, tiene testamento, tiene ahorita, de acuerdo con las reformas que se han instrumentado en esta etapa del gobierno de Claudia Pavlovich, para facilitarle a la gente la tramitología y que más rápidamente pueda arreglar los papeles, como dice la gente, ya quiero que el papel quede a mi nombre.
Las personas tienen dos opciones. La opción de hacer el trámite ante un juzgado, ¿sí? Tienen que buscar un abogado para que les haga el trámite. Una vez que se agote el trámite, que se tardará más o menos un año, tendrán que ir con el notario para que se formalice ese bien a nombre del heredero. Esa sería una opción. La otra opción sería con el testamento público abierto, ir ante el notario de su preferencia, notario o notaria de su preferencia, y el trámite lo pueden gestionar en un máximo de 2 meses. Es más rápido, se hace en sede notarial y finalmente tienes esa otra alternativa de substanciar a quién quieres que le quede ese bien, ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos el trámite en sede notarial de testamentarías y el trámite también en sede judicial. Nada más en sede notarial, si hay menores de edad y hay personas con incapacidad, esos trámites se tienen que agotar necesariamente en el juzgado, ¿no? Por una protección a los derechos de los menores y de los discapacitados. Hacemos una pausa en este momento. Ahorita que regresemos nos cuentas cuántos tipos de testamentos hay y cuál es el que más nos convendría dependiendo de qué tantos bienes deseemos heredar. Muy bien. Quédese con nosotros. Estamos platicando con la doctora María Inés Aragón Salcido y nos está hablando del testamento, de la importancia de hacer un testamento, pues para evitarnos tantas cosas, sobre todo alejamientos familiares. Entonces comentábamos, María Inés, antes de irnos al corte, de los tipos de testamento y si tengo poquitos bienes o tengo muchos, pues cuál me conviene más. Bueno, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil, hay diversos tipos de testamentos, pero no vamos a hacer aquí una clase de derecho civil. Le vamos a tratar de explicar mejor a la ciudadanía cuáles son las opciones, por ejemplo, que puede utilizar ahorita en este momento. En el programa que se está promoviendo en el gobierno del estado, fundamentalmente hay un testamento que se llama testamento hológrafo. Este es un testamento que se está promoviendo por conducto de ICRESON, por conducto de las oficinas del Registro Público de la Propiedad. Incluso pueden entrar a la página y ahí está toda la información, hay un folleto donde da las instrucciones de cuáles son los pasos a seguir para que las personas que tengan la capacidad jurídica lo puedan hacer. Este testamento hológrafo significa que la persona lo tiene que escribir de su puño y letra. Tiene que tener con mucha claridad qué es lo que quiere decir, a quién quiere dejar como heredero, como herederas, a quién va a señalar como albacea, porque estas son las figuras que se deben desarrollar en todo testamento. A quién le quieres heredar y quién se va a encargar del trámite, ¿verdad?, ante el juzgado, sobre todo para que ya queden las cosas como tú quisiste, dejarlas plasmadas ahí. Hay que registrarlo, este testamento. Este testamento la persona lo tiene que redactar por duplicado, ponerlo con mucha claridad y luego colocarlo, depositarlo en un sobre cerrado con 2 testigos. Los testigos no deben de ser familiares, tienen que ser personas que lo conozcan pero que no sean familiares para no perjudicar la naturaleza del testamento. Entonces va a la oficina del Registro Público de la Propiedad y lo deposita uno y le devuelven el otro y lo guarda. Ese se llama testamento depositado en el Registro Público de la Propiedad. Este no tiene ningún costo en este momento, no tiene ningún costo para la persona, pero sí significa que la persona tiene que saber leer y escribir y por lo tanto tiene que escribirlo cuidadosamente, siguiendo las orientaciones. ICRESON trae una campaña muy fuerte de información, de orientación, pero no le puede decir a la persona, mire, yo le voy a ayudar a hacerlo. No, eso no puede hacer, porque dijimos que el testamento era personalísimo, ni tampoco le puede preguntar, oiga, ¿no me lo puede revisar a ver si está bien? Tampoco se puede hacer eso, porque el testamento lo va a escribir la persona que lo quiera otorgar de su puño y letra, y obviamente que ahí tendrá que ser muy cuidadoso, ser muy claro en la instrucción que esté señalando, porque cuando fallezca
se tendrá que acudir a un juzgado. En ese juzgado se llama a los testigos y se abre ahí el testamento para saber cuál fue la voluntad del testador. Es un poco más complejo y sobre todo debe de ser muy cuidadosa la persona al momento de redactarlo. Ese es uno. Por otro lado, también tenemos las personas que compraron, por ejemplo, un terreno o que obtuvieron el terreno por medio de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, ¿sí?, que son programas sociales muy fuertes que se desarrollan para que la gente tenga una vivienda. Cuando compraron el terreno, no pensaron en establecer a quién querían para después de su muerte. Entonces, hay un testamento que se llama público simplificado, que también se le conoce como cláusula testamentaria. Entonces, ahí pueden acudir a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, los que adquirieron por medio de la comisión, terrenos que les donó, que les regaló el gobierno del estado o les vendió, y pueden entonces decir: quiero establecer mi testamento público simplificado. Si compraron los esposos, la esposa y el esposo, tienen que ir ambos y tienen que decir: venimos porque queremos establecer el testamento público simplificado. Ese testamento es también gratuito. Pero eso es en el caso de terrenos nada más. En el caso de un terreno que te hubiese vendido la Comisión Estatal de Bienes y Concesión. Ese también es un programa social muy importante. Y el otro testamento que se está promoviendo por parte del Colegio de Notarios del Estado de Sonora es el testamento público abierto. Este testamento es el que tú vas ante notario, el notario te asesora, te orienta, tú le preguntas y le puedes decir: mire, yo estoy casada bajo el régimen de sociedad legal, separación de bienes, tengo determinados bienes, tengo hijos, tengo menores de edad, tengo menores discapacitados o mayores de edad, etcétera, etcétera. Entonces el notario o la notaria te da la asesoría y te dice, por ejemplo, usted tiene que decir si tiene menores de edad, porque la ley protege a los menores de edad. Vamos a suponer que tú no digas en tu testamento que tienes menores de edad y los tienes. La ley protege a esos menores y ese testamento se considera inoficioso. Lo mismo si omitiste decir que tienes discapacitados, personas mayores de edad que tienen una discapacidad y que obviamente requieren del apoyo tuyo. Por eso es importantísimo que le digan toda la información al notario o la notaria para que les dé la orientación jurídica adecuada. De esa manera, tú puedes decir: yo soy dueña de uno o de varios bienes, estos bienes los adquirí estando soltera, es muy importante, o estando casada. Si tú tienes bienes que adquiriste estando soltera, se consideran bienes propios, esos no son de tu pareja o de tu esposo. Todo este tipo de información se le tiene que dar a la persona que va con un notario, pues para que tenga la mejor información y el día de mañana no se peleen los hijos entre sí. ¿Por qué no me dejaste a mí y le dejaste a él o por qué a ella? Porque desgraciadamente los bienes separan muchas veces las familias y lo hemos visto en la práctica, y de ahí que sea tan importante la asesoría jurídica que se le pueda proporcionar para que el testamento venga a dar seguridad jurídica y no heredes conflictos, ¿verdad? Así es. Pero Inés, en el caso de un divorcio, por ejemplo, se separan las parejas, se compró la casa durante el tiempo de matrimonio, pero a la hora de la repartición de bienes dice: la casa queda para mi ex esposa y mis hijos, una mitad y mitad, o ya veríamos cómo. Entonces llega a fallecer la esposa. La mitad de ella pasa a los hijos, o si todavía vive el cónyuge, pasa directamente a él. No, bueno, mira, estás tratando un tema que es tan importante en materia de divorcio, el convenio, de cómo se van a repartir los bienes. Lo que debe de hacer inmediatamente, y esa sería la sugerencia, inmediatamente protocolizar esa sentencia de divorcio para que el bien quede distribuido en la forma que así lo pactaron. ¿Qué sucede en el caso que tú dijiste? No protocolizar significa ir a formalizar que ese 50% que dijeron que era para ti ya quede con un papel que diga: tú eres la dueña
dueña de ese 50% y el otro cónyuge quedó dueño del otro 50%. En el caso que tú señalas, independientemente de que no hayan protocolizado, si ese 50% era para la señora, y ahí dice en el convenio, se tendrá que hacer en el juicio, si no tenía testamento la señora, los hijos tendrán que denunciar el juicio sucesorio intestamentario y señalar ese 50% que le correspondía a la señora, y tramitar el juicio y arreglar ese 50% que nunca se arregló. No pasa en automático. Pues. No pasa en automático. Y yo también quería informarles que en este mes hay un programa muy importante en los trámites. Por ejemplo, en el caso del testamento hológrafo es gratis. Es un programa del gobierno del estado donde la gobernadora sacó un acuerdo para que no se cobrara nada y fuera gratis. Lo mismo en el caso del testamento público simplificado ante la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Y en el caso del notariado sonorense, al igual que el notariado mexicano, hacen un convenio de hacer una reducción. Este año hay una reducción del 50% en el testamento público abierto. Es decir, tiene un costo de 1,700 pesos incluyendo IVA, que no es caro un testamento público abierto. Pero además, en la Dirección General de Notarías, donde yo estoy, ahí preguntan de los juzgados o los notarios cuando están tramitando testamentarías o intestamentarías si la persona tiene o no testamento. Hay un registro nacional de testamentos en este país muy importante que se consulta para saber si la persona tenía o no, porque a lo mejor lo hizo en Yucatán, pero murió aquí en Hermosillo, donde se tramita aquí el juicio, el registro se llama RELOAT, te va a dar la información de si tenía o no tenía. Ese trámite, que no es costoso, son como 167 pesos, en este mes es gratis. Toda la información en este mes que tenga que ver si tenía o no tenía testamento o determinados instrumentos que están en el archivo depositados de los notarios que ya fallecieron y ahí estaban los testamentos, también la información se proporciona gratuitamente. Este es el apoyo que le está brindando Claudia Pavlovich a la ciudadanía y también el Colegio de Notarios, porque están trabajando en todo el estado apoyando este programa, ¿no? ¿Ha aumentado el incremento en testamentos, María Inés? Porque pues Sonora somos un pueblo muy confiado, todos somos parientes y decimos el testamento es para los ricos y no se hacía. Entonces, a través de este programa, ¿sí ha aumentado la cultura de hacer testamento? Sí, yo pienso que sí ha aumentado y sobre todo, por ejemplo, ha aumentado mucho. El año pasado tuvimos una estadística muy alta del testamento hológrafo, porque hubo una campaña muy fuerte por parte de ICRESON. Lo mismo en el caso de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, porque tiene de alguna manera toda la información de las personas que han adquirido con el gobierno del estado. Entonces a esas personas se les ofrece este programa y es lógico que es atractivo porque es sobre ese bien nada más, que quede claro, no sobre otros bienes, pero cuando menos está estableciéndose la seguridad jurídica de ese inmueble donde ya sembraron una vivienda y que ya el día de mañana ellos saben a quién quieren que les quede. Y en el caso del testamento público abierto, probablemente no sea en el mismo porcentaje, pero también ha venido teniendo incremento y realmente ese es para cuando tienes más bienes, pues, que tengas más de un bien o que tengas situaciones donde requieras de una asesoría personalizada, si tienes menores de edad, si dependen de ti tus padres, que sean mayores de edad y vivan contigo, o que tengas hijos discapacitados, etcétera. Creo que ahí sí, pues es más conveniente la asesoría jurídica profesional que se les ofrece por parte del notariado sonorense, ¿no? Estamos viendo la dirección donde pueden acudir a hacer su testamento, pero si tuvieran alguna duda, pues pueden entrar al portal y allí se resuelven. Claro. Sí, inclusive una invitación a la ciudadanía de las dudas que hayan quedado, las preguntas, pueden ahí dentro de la propia página de la Dirección General de Notarías, pueden ahí viene el correo y pueden mandar sus dudas o sus preguntas o qué les inquieta. Es bien importante que la gente pregunte. E inclusive donde vaya a hacer el testamento de la naturaleza que sea, que le quede claro que el testamento no transmite propiedad, eso es fundamental, ¿no? Sí, porque a veces es lo que detiene. Le tienen miedo, ¿no? Sí. Sí, tenemos muchos tabús acerca del testamento, decimos es que estoy adelantando mi muerte, ¿será que me va a dar mala suerte y me voy a morir o me van a dejar sin propiedades?
Sí, pero no hay que tenerle miedo, no, para nada. Yo creo que una gran verdad que todos conocemos es que algún día nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero lo que sí es importante que el testamento resuelve problemas, no herede problemas. Pues. Así es. Y pagar 1,600 pesos, pues no es nada comparado 1,700. con 1,700. Con todas las vueltas que se van a dar si la persona muere intestada. Y sobre todo que la familia no se conflictúe, porque no vale la pena que por falta de un testamento una familia se desintegre, ¿verdad? Una cuestión así rapidito, ahora que está la protección contra los animales y en este minutito que tenemos todavía, ¿se pueden heredar? No, los animales no se pueden heredar, pero sí puedes decirle, yo te dejo una determinada cantidad para que te encargues de mis mascotas. Hermano mío, hermana mía, te voy a dejar una determinada cantidad porque tú sabes que yo quiero mucho a mis mascotas y por tanto te dejo, pero te dejo la carga de que le des alimentos y cuides a mi mascota, pero también te dejo los medios para que lo haga. Sí. Es que parece simple la pregunta, sí, pero es importante. Hay gente que tiene mascotas y que quiere que queden bien a la hora de faltar. Muchísimas gracias. Recuerde que dentro de 8 días tenemos aquí una cita para poner otro tema a la luz. Gracias, María Inés. No, muchas gracias aquí. Agradezco este programa tan importante y sobre todo que aprovechen en el mes de septiembre las opciones que estén a su alcance y hagan su testamento. Gracias. A la luz.